Aquí va una al azar. Veamos si la conoces. ¿Con qué leyenda de Hollywood renunció Keanu Reeves a millones solo para compartir la pantalla? Muy bien, ahora intenta con esta. ¿Quién era la estrella en ascenso a la que una vez llamó más que un hermano, solo para perderlo poco después? Comparte tu opinión en los comentarios. Volveré pronto con la verdad. Mientras piensas, permíteme darte la bienvenida a The Verset, Maestros de la Música. Soy Dick Carlson. Mantente sintonizado mientras descubrimos por qué Keanu se alejó de una secuela taquillera de 12 millones y qué realmente sucedió el día que un sándwich en un banco de parque se volvió viral en internet. Pero para entender verdaderamente al hombre al que el mundo llama un santo, un solitario y una leyenda viva, necesitamos volver a donde todo comenzó. Porque sus primeros años contienen el tipo de giros que ni siquiera Hollywood podría escribir. Beirut, 1964. Una ciudad vibrante de contradicciones, calma mediterránea soleada sobre viejas tensiones. Ahí es donde Keanu Charles Reeves llegó por primera vez al mundo, a una madre bailarina británica y a un padre geólogo hawaiano chino-americano. Fue una colisión internacional desde el inicio, como si el universo supiera que él no pertenecería a un solo lugar, identidad o camino. A los 3 años, su padre, Samuel, se fue, desapareció de su vida, nunca para volver. Keanu no hizo un espectáculo público de resentimiento, pero no hablaba mucho del tema. Y ese tipo de silencio deja una forma detrás, una que pasaría años intentando llenar. Desde entonces, su vida se volvió un blanco móvil. Sydney, Nueva York, finalmente Toronto. Su madre, Patricia, pasó por matrimonios y ciudades, buscando un nuevo comienzo con cada uno. Por un tiempo se casó con el director de Broadway Paul Aaron. Ese breve capítulo le dio al joven Keanu un destello de la vida tras bambalinas, su primera mirada detrás del telón de la actuación, y la primera vez que alguien creyó que él podía hacer más que simplemente sobrevivir. Toronto en los años 70 no estaba pulido. Era rock punk y jeans parchados, cafeterías que olían a humo y libertad. Keanu creció en Yorkville, un antiguo refugio hippie transformado en un corredor artístico deteriorado. A los 9 estaba en el escenario en Damn Yankees, y más tarde fue aprendiz en el teatro Heathrow, barriendo pisos, aprendiendo líneas, encontrando consuelo en los rituales de ensayo. ¿Pero la escuela? Eso era un campo de batalla. La dislexia hacía que las palabras bailaran justo fuera de su alcance, y después de 4 escuelas secundarias, incluyendo una expulsión de la Escuela de Artes de Etobicoke, encontró más claridad en el hielo que en cualquier aula. El hockey lo salvó. En la red le llamaban el muro. Inquebrantable, enfocado. No solo se trataba de bloquear los discos, sino también de disciplina, dolor y orgullo. En aquel entonces ser el muro era fuerza. Pero esta no será la última vez que lo veamos poner a prueba sus límites, o lo que sucede cuando esos límites se resisten. A los 18 una lesión acabó con sus sueños olímpicos. Y así como así, todo cambió. No más almohadillas ni hielo. Actuar se convirtió en la única red que le quedaba. Con una tarjeta verde de Paul Aaron, cruzó en moto a Los Ángeles, con chaquetas usadas, una máquina de escribir, llamando a su madre cada domingo. Su primer papel en el cine fue en Youngblood, 1986, interpretando a un portero franco-canadiense, un toque surrealista del arte imitando a la vida. El chico canadiense con los ojos extraños estaba dentro, pero ese tranquilo forastero con una máquina de escribir y un palo de hockey estaba a punto de recibir un foco que nunca pidió. Para 1986, Keanu había llegado a Hollywood, pero no a la versión de mansión y servicio de limpieza. Él iba de sofá en sofá, montando su moto a audiciones y escribiendo cartas en una máquina de escribir. Youngblood abrió la puerta, pero el verdadero ascenso comenzó con las películas indie que siguieron. River's Edge, Permanent Record, The Night Before, películas de presupuestos pequeños, cigarrillos reales y los ojos extraños de Keanu que cautivaban la cámara de un modo inimitable. En 1989, Bill y Ted's Excellent Adventure cambió todo. De repente, él era Ted, el adorable despistado, y le gustara o no, América lo amaba. Pero mientras el mundo veía a un ícono de los fumadores, Keanu se irritaba en silencio. Había estudiado a Shakespeare, no jergas de vagos. No obstante, no se quejó.
Compró ropa usada, viajó en autobús al set y evitó las alfombras rojas como si fueran trampas. La fama le coqueteaba, pero él no correspondía. Luego llegó River. My Own Private Idaho, 1991, no era solo una película. Fue un pacto del alma. Keanu y River Phoenix realizaron un viaje por carretera para prepararse para sus roles, durmiendo en la calle, comiendo en gasolineras y compartiendo historias que solo tenían sentido a las 2 de la madrugada. Keanu lo llamó más que un hermano. Y River vio las partes de Keanu a las que la industria aún no había llegado. El poeta, el protector, el leal. Ese mismo año, Keanu tomó un bajo y se unió a Dogstar, una banda de grunge luchadora que tocaba donde quiera que pudieran enchufar. Sin manejadores, sin reflectores, solo ruido y sudor. Para 1993, había filmado Drácula de Bram Stoker con Winona Ryder. En una escena, un sacerdote rumano real ofició una boda. Bromeó diciendo que realmente estaban casados. Él no discrepó, pero no sería la última vez que se referirían así el uno al otro. Después, la sorpresa llegó rápidamente. En 1994, irrumpió en la escena de acción como Jack Traven, un héroe estoico con brazos de acero y el alma de un bibliotecario. Los estudios estaban listos para sacar provecho. Sin embargo, rechazó Speed 2. Rechazó $12 millones. Keanu Reeves quería hacer una gira por bares de buceo con su banda Dogstar, no para hacer titulares, sino porque se sentía auténtico. Rió a través del dolor de un accidente de motocicleta de 1988 que casi lo mata también. Pero esta no sería la última vez que una motocicleta casi lo saca o lo libera. La fama lo había encontrado, pero vino con un peso para el que ningún guión podría prepararlo. 1999 y Keanu Reeves ya había conquistado el romance de acción y la credibilidad indie de culto, pero Matrix cambió la gravedad de todo. De repente no solo era famoso, era icónico. Gabardina negra, esquiva de balas en cámara lenta. Una nueva religión de lo cool. Pero tras la cámara, el costo eran moretones y silencio. Entrenó por 4 meses artes marciales, trabajo con cables y armas, mientras se recuperaba de una cirugía de cuello. Una fusión espinal lo dejó con un soporte para la espalda entre tomas, tragándose el dolor en silencio mientras el mundo imaginaba que era sobrehumano. ¿Esa pared de sus días de hockey? Aquí es donde se agrietó con cada patada, golpe y acrobacia, y sin embargo él seguía apareciendo, siempre el primero en llegar y el último en irse. Warner Bros. Le ofreció a Reeves un acuerdo de participación en los beneficios de las secuelas, el cual aceptó pero regaló millones a los equipos de efectos visuales y vestuario. Dijo que ellos lo merecían más. No estaba equivocado. Compró una casa de 5 habitaciones en las colinas de Hollywood en ese momento, modesta según los estándares de la lista A. Sin piscina ni puertas de oro, solo un garaje para motos y una vista de la ciudad en la que aún no confiaba plenamente. ¿Su paseo favorito? Una Norton Commando 850 negra del 2004, estacionada junto a su Ducati roja de la escena de Matrix recargado. Pero aún con su creciente fama, su realidad seguía transformándose. Primero, ¿a quién consideró más que un hermano y perdió prematuramente? Fue su más que un hermano River Phoenix. Su amistad era inquebrantable, y su muerte dejó un silencio en Keanu que nunca realmente sanó. En 1999, mientras Matrix se volvía un fenómeno cultural, la pareja de Keanu, Jennifer Syme, dio a luz a su hija Ava, quien nació sin vida. El dolor fracturó su relación, y un año después, Jennifer murió en un accidente de coche. Keanu se esfumó de los medios, condujo sus motos por cañones y tocó el bajo en solitario. Como se dijo antes, la decisión de no participar en Speed 2 causó risas en su momento. Pero en retrospectiva, siempre fue un mapa. No buscaba la fama, sobrevivía a ella. La presión no solo lo moldeó, sino que lo reveló. Y en el siguiente acto, ahí es donde vemos qué sucede cuando todo se derrumba, y cómo construye algo nuevo a partir de los escombros. A principios de los años 2010, Keanu Reeves estaba a la deriva fuera de la máquina, ni ha sido ni titular. Para algunos parecía un hombre desvanecido, pero en realidad solo se reconstruía en una dirección distinta.
Dejó de perseguir éxitos de taquilla y comenzó a crear en sus propios términos. En 2013, dirigió Man of Tai Chi, una modesta película de artes marciales inspirada en su amigo y doble de acción Tiger Chen. Filmada en mandarín e inglés, la película fue un homenaje, una curación y una carta de amor a la disciplina, que una vez lo había roto, reinventada con reverencia. Iba al set solo en una de sus motocicletas personalizadas Arch. Ahora no solo era un coleccionista, sino también un cofundador. Arch Motorcycles, fundada en 2011 con Gert Hollinger, fabricaba motos personalizadas, artesanales, minimalistas y potentes. Uno de sus modelos, el KR-GT, comienza en $85,000. Para Keanu, no se trataba solo de caballos de fuerza, sino de control, libertad, precisión y terapia sobre ruedas. Atravesó la vida en silencio, sin séquito ni espectáculo. Residía en una humilde vivienda en Los Ángeles, aún manejaba, leía poesía y portaba libros. Después apareció el meme, una foto de paparazzi. Keanu solo en un banco del parque comiendo un sándwich mirando al espacio. Internet lo llamó Keanu triste. Pero ellos no sabían, eso era paz. Era real, no estaba triste, sino almorzando. Poco después le dio lo que quedaba del sándwich a un indigente en la esquina. ¿Recuerdas el silencio que dejó su padre? Así respondió, no con resentimiento, sino con una generosidad radical. Keanu donó anónimamente a hospitales infantiles, obsequió a miembros del equipo y compró Harleys para acróbatas. No por verse bien, sino por sentirse correcto. Y Dogstar, aún tocando, sigue siendo su cable a tierra. ¿Saltarse Speed 2 para hacer una gira por bares de buceo en su lugar? Eso no fue una fase. No fue una fase. Fue una filosofía, un patrón de elegir el significado sobre el dinero, la integridad sobre la expectativa. No estaba perdido, estaba refinando. Así que cuando John Wick llamó en 2014, Keanu no solo regresó, llegó diferente, más delgado, más tranquilo, más peligroso en pantalla y de alguna manera más gentil fuera de ella. Todo lo que pensábamos que había dejado atrás, lo llevaba en silencio, poderosamente, esperando el momento adecuado para golpear de nuevo. Hoy Keanu Reeves vive casi como una paradoja a simple vista. Uno de los hombres más famosos del mundo, que aún logra sentirse discretamente inalcanzable. A los 60, no busca fama, sino dar sentido a su vida. Su casa en las colinas de Hollywood sigue casi igual. El mismo garaje lleno de motocicletas Arco, la misma decoración minimalista, la misma distancia personal del ruido de la industria. No usa las redes sociales, no viaja con un séquito, todavía va solo a los sets. Todavía firma autógrafos con ambas manos para que nadie se sienta apurado. ¿Valor neto? Se estima en más de $380 millones. Pero no lo adivinarías al verlo llegar con botas y chaqueta de cuero desgastadas, aferrado a una novela de bolsillo como un salvavidas. Dogstar ha regresado, no por fama o aclamación, sino simplemente por júbilo. En aquel entonces era rebelión. Ahora es alivio. Hacen giras silenciosas, ensayan con dedicación y tocan como si el público fuera su familia. ¿Recuerdas la escena de la boda en Drácula? Dejó atrás una amistad real que, como Keanu, perduró sin necesidad de atención. Winona Ryder aún se refiere a él como su esposo. Y Keanu, él todavía no discrepa. Keanu Reeves no habla mucho sobre el legado, pero vive como alguien que sabe que no se construye a través de los aplausos. Se construye en la quietud, en el set, en la gira, en actos de bondad discretos. No buscó el mito, sino que se convirtió en algo superior. Un maestro en movimiento. Un alma que se quedó. Entonces, ¿qué te queda de Keanu Reeves? ¿Qué admiras? ¿Qué aún te confunde? ¿Qué cambió tu opinión? Coméntalo, leo todo. Si esta historia te conmovió, hay otra leyenda esperando justo aquí. Y si aún no te has suscrito, el viaje apenas está comenzando a ser bueno.